El video de esta semana va a ser acerca de Pato Bonato. Y sí, ya sé que parece nombre de una serie para niños, pero detrás de este nombre chistoso se esconde una persona un tanto desagradable, por no decir que es un reverendo baboso. Pero mejor, hay que empezar con las grandes palabras que tiene que decir Pato Bonato acerca de un tema un tanto delicado, como lo es la inmigración. Y por cierto, cabe recalcar que él también salió de su país para vivir ahora en Corea del Sur. ¿Qué provocó que cambiara radicalmente mi forma de pensar y hoy en día privilegie estar por Asia, como China, Japón o donde estoy grabando este video, Corea del Sur? Es decir, países conservadores, donde casi no hay extranjeros y uno puede ver bien la cultura local. ¿Cómo afecta esto a Europa? Países conservadores donde no te quieren y te ven como una persona de segunda sin valor para su sociedad. ¿Por qué carajos quieres estar en un lugar donde no eres bienvenido? Y ya ni siquiera como un tema de buscar trabajo o una mejor vida, sino por el mero hecho de estar turisteando, sin integrarte realmente a la sociedad de ese país. Lo que cambió mi forma de pensar fue mi propia experiencia que fui viviendo. Es decir, me empezaron a pasar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 experiencias relacionadas que uno ya empieza a ver un patrón que se repite, que no es casualidad. Tus experiencias para querer darle sentido a un problema social, lamentablemente aquí no valen de nada, porque siempre van a estar presentes tus sesgos, que no te dejarán ver la problemática del por qué muchas personas tienen que salir de su país de origen. Y qué curioso, ya que tú no estás en Argentina, ahora estás en Corea del Sur, un país conservador en el que los extranjeros son mal vistos a propias palabras de él. Y no es que haya un patrón que se repita y que sea casualidad, sino que precisamente son tus sesgos y tu falta de empatía que no te permite ver el por qué una persona tiene que salir de su país para buscarse una mejor vida, o tan solo para sobrevivir. Imagínate que vos tenés una persona cercana a la cual le tenés mucho aprecio. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, quien sea, una pareja. Imagínate que el concepto que vos tenés de esa persona es muy positivo, pero de golpe esa persona la encontrás con una actitud muy negativa hacia vos. Decís, bueno, no voy a tachar la imagen que yo tengo de esa persona por una negativa que le vi, no pasa nada. Después encontrás que pasan 2 o 3 días, encontrás otra cosa negativa. Pasa una semana, encontrás otra cosa negativa, pasa un mes y encontrás que otra persona que son amigos en común justo te cuenta de cómo esa persona lo traicionó en algo. Después pasa otra persona, otro familiar, un compañero de trabajo y también te habla mal de esa persona, de que justamente se llevó una decepción muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empezás a acumular experiencias personales con experiencias de otras personas que todas coinciden en que esa persona le ha fallado, en que esa persona lo decepcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Quieras o no, por más arriba que tengas a esa persona, con la sumatoria de situaciones, experiencias personales y de otras personas, quieras o no, va a cambiar tu concepción acerca de esa persona puntual. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, habiéndolo explicado de esta forma tan sencilla que lo puede entender tu abuela o un perro, quedó. Entonces, toda su analogía o su imagina es que estás tan pendejo que te vas a hacer una opinión acerca de una persona que casi no conoces y te vas a guiar por lo que te han dicho los demás, casi como si fuera un chisme de vecindad. Y que me recuerda a cierto señor anaranjado que fue presidente de los Estados Unidos, y también a cierto dictador que tenía un bigote muy chistoso, que promovían un estereotipo de cierto sector, ya sea para infundir odio, miedo o repulsión, ya sean mexicanos, en el caso del señor anaranjado, o judíos, en caso del dictador de bigote chistoso, o en este caso, inmigrantes. Y es que la gran mayoría de todos los países de Europa están siendo invadidos. Y esto provoca que además de que crezca la violencia e inseguridad en países que eran completamente seguros, hay algo mucho peor, mucho más grave y preocupante, ya que la inseguridad dentro de todo se puede controlar rápidamente. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some I assume are good people. Lo que está pasando en Europa, que es mucho más grave que el tema de la inseguridad, porque eso de última tiene una solución dentro de todo cercana, es que se está perdiendo la cultura. Es una pérdida cultural. Y esto es extremadamente grave. Realmente no sé si él sabe cómo se forman las sociedades o las culturas. No spawnean de la nada como si fueran aldeas de Minecraft. Las culturas se forman a base precisamente del intercambio cultural. Porque si simplemente fuéramos sociedades aisladas que no hablan unas con otras, pues ¿qué crees? América no debería tener ni cerdos ni vacas, ni nosotros deberíamos existir actualmente.
En México no podríamos comer algo como el pozole. No podríamos comer tacos al pastor, que es un platillo de origen árabe. No podríamos comer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué crees? No eran parte de la cultura local de México. Y ya que eres argentino, hablemos del mate. Ya que el mate originaria de esta zona específica de Sudamérica, las personas de ahí no deberían tomarla, solo pueblos originarios, pero aún así no, porque eso forma parte del intercambio cultural, algo que nos da identidad como un país. Y es curioso cómo se indigna y lloriquea de que Europa está perdiendo su cultura. ¿Qué cultura? La cultura de esclavistas. Cuando en 2009 una comunidad indígena de Yahuita de la provincia de Tucumán, en Argentina, fueron sometidos a violentos desalojos forzosos. Pero no veo que él hable de esos temas en su video. Porque claro, aquí estas personas ya no merecen representación, porque se les olvida, o lo que es peor, lo ignoran. Es una inmigración que en gran parte es ilegal entre comillas, y que no está en condiciones de adaptarse a la cultura local, como quizás vos o yo. ¿Y esto qué provoca? ¿Esto qué provoca? Que la gente que fue llegando, con sus propias costumbres, con sus tradiciones completamente opuestas a las que estaban en Europa en ese momento, se fueron reproduciendo a un nivel increíble, tanto en cantidad como en generación. ¿Y esto qué provoca? Que esa gente que antes eran un puñadito en un gran número de europeos, hoy en día ese puñadito se fue reproduciendo cada vez más y hoy en día son un número importante en cualquier país de todo esto que estamos mencionando de que están invadidos. Lo peor de todo es que esas personas, que si bien no se pueden meter todos en la misma bolsa, hay muchos que sí que no se han adaptado y que no tienen ninguna intención de adaptarse en esos países, ya tienen ciudadanía europea. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Chistoso, pero no chistoso de risa. Chistoso de qué chingados tienes en el cerebro, cabrón. Me da risa ver cómo es que le arde que una persona que emigró a Europa ahora ya puede tener una nacionalidad europea. A ese sujeto le arde por no ser europeo, por no tener papeles o un pasaporte donde diga específicamente: mira, estúpido, eres europeo, ahora eres 10% más blanco. ¿No se les hace estúpido ver cuando fue la colonización de América por bastante tiempo, siempre se nos mostró que era para traer civilización entre comillas? Obviamente trayendo cultura nueva, productos nuevos, y donde las culturas locales de América y las de Europa tuvieron que mezclarse, y lo cual es lo que hoy en día nos da una identidad como un país. En el caso de México se combinaron varias culturas, como la mexica, que se mezcló con la cultura española, que trajeron los colonizadores. Y es tonto y hasta cierto grado normal tenerle miedo a lo nuevo, porque básicamente este es todo su mensaje: tenerle miedo a lo desconocido. Y sobre todo, si muchas personas no se pueden adaptar, que aquí tal parece que es culpa de los propios inmigrantes y no gracias a que reciben una gran discriminación durante todo su trayecto para llegar a Europa, sino que al momento de llegar a su destino siguen sufriendo una gran discriminación, una gran segregación por parte de un grupito de personas tontas y tristes que le tienen miedo a lo nuevo, como este sujeto. ¿Cómo vas a deportar a un marroquí que ya tiene el pasaporte y ciudadanía española? No es que es difícil, es literal imposible. Y a esto lo veo en las redes sociales cuando españoles de pura cepa se quejan de que en su selección tienen a personas como Ansu Fati, como Williams, como Valde, como no me acuerdo, de tantos que hay, que claramente no son españoles de pura cepa, pero son españoles en lo que son los papeles refiere, porque son de segunda o tercera generación y representan obviamente a España, porque son españoles. ¿A quién van a representar? Y es un debate si deberían representar o no. Lo cierto es que nadie le puede quitar el derecho a esas personas, siempre que tengan la ciudadanía española, de representar a España. ¿Qué lo vas a obligar a jugar para África si tienen ciudadanía española, no de un país africano? Esta es una de las consecuencias que tiene todo este cambio cultural que estamos viendo. Acostúmbrense porque es la realidad y no tiene vuelta atrás. Lo voy a repetir: Twitter no es un reflejo de la realidad. Siempre están las personas más culeras. Y el que ves a unos pendejos de España que sí son racistas, que sí son xenofóbicos, pero no representan a todo el país. El ejemplo que pone él de que sí son 100% de pura cepa, ¿no le recuerda a un señor de bigote chistoso que promovía un mensaje de supremacía racial? Lo más ridículo. Pone ejemplos de fútbol. No mames, güey, ¿nos quieres explicar un tema social con fútbol? Mira que a mí me gusta el fútbol, pero no mames, cabrón. Solo falta que te pongas como los Red Pillars
y empieces a hacer analogías con animales. Siguiendo con el video, la forma en la que esta gente entra es lo peor de todo. Porque si vos querés ir a Europa, te piden pasaporte, visado. En caso de que no tengas pasaporte europeo, se fijan bien de que tengas un pasaje de salida de la Unión Europea y un montón de controles sumamente estrictos. Ahora, cuando esta gente entra, lo reciben así con los brazos abiertos. Parece que no solo que esas restricciones que a vos te exigen, a ellos se le borran, sino que por contrario les dan todas las comodidades. Los tratan como héroes, como si hubiesen sido patriotas que fueron a una batalla y vuelven heridos. Ay, pobrecitos, son víctimas de la sociedad. ¿No te parece raro todo esto? Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Él es un frustrado por no tener papeles europeos. Y sí, a lo mejor le pidieron muchos papeles. Pero ¿qué quería el estúpido? Él viaja en avión. Él ya puso ejemplos de cómo es que llegan los inmigrantes. No llegan en un avión, no llegan en un crucero, llegan en una lancha inflable bajo el sol, en un lugar donde no puedes tener ni una mísera pizca de sombra. Cuando no se tiene empatía, cuando no sabes por lo que pasan las demás personas, es cuando surgen este tipo de mensajes. Él es argentino, y como ya sabrán, Argentina no es como que esté pasando por el mejor momento económicamente. Es como para que él mínimo hiciera un ejercicio de reflexión y se diera cuenta el por qué una persona tiene que salir de su país, el por qué una persona tiene que buscar oportunidades, porque en su país lamentablemente ya no las tienen. Y que él diga que sufre más porque le pidieron un papel o porque le revisaron 2 veces su pasaporte. Para él es lo mismo que pasar semanas en una lancha inflable bajo el sol sin la certeza de que realmente vas a llegar a Europa y que no te puedas quedar en el camino. Es que él vive en una burbuja, como los whitexicans en México. No se dan cuenta de lo que los rodea. Viven en una burbuja tan plácidamente que en el momento en el que ven un inmigrante que trata de mejorar su vida, lo ven precisamente como una persona de segunda que no merecería estar ahí y que en lugar de darle apoyo para que, como él mismo lo dice, no se integran a la sociedad, tratar de que estas personas que según tú no se integran a la sociedad logren integrarse. Pero es que esto ya es mucho trabajo para Pato Bonato, es pensar demasiado. Bastaría solamente con esconderlos, porque este es todo su mensaje, racismo disfrazado de opinión. ¿Te pensás que las personas que están controlando todo esto no saben que vos sos una persona de bien al querer entrar al país, que vas a ir a contribuir, a trabajar, que eres un futuro mejor para vos, para tu familia, y que muchos de ellos no? ¿Te pensás que no se dan cuenta de que el principal problema de la delincuencia, de que haya aumentado la criminalidad, la inseguridad, etcétera, 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 no viene de la mano de ellos? ¿Te pensás que no lo saben? ¿Te pensás que tienen que ver un video de Pato Bonato para enterarse de eso? ¿Te pensás que es casualidad que los que entran son el 100%, no el 90%, el 100% hombres y no niños y no mujeres? ¿Te pensás que es casualidad las nacionalidades con las que están invadiendo este tipo de países? Porque yo no veo a Alemania, a Francia, a Países Bajos, a Suecia, a Noruega, a España, a Portugal, llenos de australianos, llenos de canadienses, llenos de coreanos o de países con una mínima educación. Y déjame decirte, absolutamente nada de todo esto es casualidad. Todo está estratégicamente planeado. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Esta es la tercera vez que grabo esta parte en específica. Nunca me había enojado tanto con un video. Y a su puta madre. Bueno, primero pone el ejemplo de ¿por qué Europa no está invadida? Recalquemos esa parte, esa palabra invadida por personas de otros países y precisamente tienen que ser de este continente, de África. No lo sé, tal vez porque en los países que mostraste son países de primer mundo, en los que no ven necesario tener que salir de su país, porque en su propio país tienen las oportunidades, ya sea para salir de la pobreza o para salir adelante, donde sí tienen buenos programas sociales, donde sí tienen buenos salarios. ¿Te has parado a pensar eso? ¿Alguna vez, aunque sea, te has parado a pensar antes de decir alguna de tus estupideces? Y algo que me molestó aún más fue, ¿por qué es que nos vienen a invadir? ¿Es que solo son hombres? ¿No se dan cuenta? ¿Y tú no te das cuenta que van en una lancha inflable en medio del mar? En el que si van niños o mujeres, lo más seguro es que no aguanten el camino porque es un camino muy difícil.
¿Te has parado a pensar eso? Lo vuelvo a repetir. ¿Él se ha parado a pensar, aunque sea alguna vez? No, y la verdad es que no sé qué tienen este tipo de personas en la cabeza aparte de caca. Y todavía faltan como 2 minutos de su video, pero realmente ya no los quiero poner. Ya me hartó sinceramente este güey. Y lo que dijo en este último fragmento de su video es prácticamente lo que dijo Donald Trump en su campaña del 2016, si no mal recuerdo. Que justo puse un fragmento de su video, que era prácticamente donde decía lo mismo, donde siempre ponen estas excusas. Es que vienen criminales, es que vienen violadores, es que vienen drogadictos, y a lo mejor entre una de esas tantas personas vendrá gente buena. A lo mejor, pero a lo mejor y no. Porque esta es una profecía autocumplida, en el que si ves a una persona que lamentablemente no tiene trabajo, porque hay personas muy asquerosas en este mundo que tratan a los inmigrantes, como lo es Pato Bonato, como si fueran personas de segunda, que no merecen los mismos derechos, y cuando no se les dan trabajos por estos mismos prejuicios que tienen estas personitas tan asquerosas, pues se cumple su profecía, se cumplen sus estereotipos hacia estas personas, en las que son flojos, son huevones, son drogadictos. El pobre es pobre porque quiere. Y quiero dar una conclusión sobre todo este tema, y es que siempre va a haber personas con miedo a algo nuevo, a lo desconocido. Y me quiero remitir a un video que hice hace como 2 años, que era acerca del terraplanismo. Es que siempre va a haber este tipo de personas, que son el concepto de persona iluminada, que habla de temas que los demás no se atreven a decir, porque son los recolectores de injusticia, que miran nuestra realidad como si fuera algo inferior, que no nos damos cuenta, que somos borregos, cuando lo único que hacen es esparcir un discurso de odio. Y ocupan este miedo como un contrapeso psicológico para darle sentido a su mundo, que tal parece para ellos no tiene sentido. Y ya, muchachos, este video sí fue como que me quería dar acidez al momento de hacerlo, pero al menos fue catártico. Me gustó bastante hacer el video, aunque ya me estaba dando gastritis. Como una curiosidad, o sea, al momento de hacer el video, por un momento llegué a pensar a poner en la miniatura el argentino menos racista. Pero no, es que ahí sí yo estoy mal. Igual estaba cayendo en estos estereotipos que están mal, porque este cabrón no representa a nadie. Pato Bonato, o sea, es un pendejo, aparte es un ser que no sirve para nada. Pero bueno, muchachos, esto ya es todo por hoy. Dime qué te pareció el video y dime qué piensas acerca de este tema. Si te gustó el video, puedes darle un like o suscribiéndote, ya que todo ayuda. Y muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Hasta la próxima.